El atroz redentor Lazarus Morel de Jorge Luis Borges. ¿De qué va? Buenos días, Ray. En esta ocasión voy a hablar del cuento El atroz redentor Lazarus Morel de Jorge Luis Borges. El cuento El atroz redentor Lazarus Morel de Jorge Luis Borges es un texto en el que se enumeran una serie de episodios crueles, malvados, descorazonadores y en el que desde las primeras páginas comienza una sinfonía demoníaca y llena de maquinaciones destinadas a socavar y destruir las esperanzas de los seres humanos. En el comportamiento de Lazarus Morel hay una huella diabólica. No es el clásico sujeto psicópata, el cual no puede ser de otro modo, sino que es un personaje que actúa de forma cruel porque él así lo decide, aunque el ambiente en el que se desarrolla es el territorio norteamericano, que tiene un entorno de leyes severas. El contexto es aún el de la supervivencia, sobre todo para los predadores con sed de triunfo, con ninguna moral y muchas ambiciones y codicia. La presencia de Lazarus Morel en el cuento es intermitente, y cada que aparece se siente su poder, su vigor y sobre todo su maldad. No solo era un estafador y ladrón exitoso, sino también era un predicador tocado con el don de la oratoria. En uno de los pasajes de la historia se cuenta que fue capaz de mantener hipnotizado a un auditorio que lo escuchó arrobado hasta las lágrimas. Con su perorata religiosa, Lazarus Morel mantuvo cautivo a su público para que los hombres de su banda robaran todos los caballos de los habitantes de esa población. Lazarus Morel era un hombre audaz, atrevido y lleno de ideas para embaucar a quien fuera. Fue tan poderoso que llegó a formar un comando de 1000 hombres. Con ese ejército puso en marcha una maquinaria con la que les prometía la libertad y dinero a los esclavos de las plantaciones. Cuando los esclavos escuchaban aquella promesa, volvían a creer con emoción y lágrimas en las cosas positivas del mundo. Los hombres de Lazarus Morel prometían que si el esclavo escapaba, ellos lo protegerían, lo volverían a vender y posteriormente él volvería a escapar, y entonces le darían una parte del dinero de la venta y la libertad. Cuando el esclavo escapaba, Lazarus Morel y sus hombres lo capturaban, lo volvían a vender, se marchaban con el dinero y se olvidaban del esclavo. Pero sabían que alguien podría delatarlos y para evitar ese contratiempo decidieron asesinar a sus clientes, es decir, a los esclavos. Alguna persona sensata denuncia a Lazarus Morel y los agentes llegan a su casa, pero gracias a un soborno o a su buena suerte, el hombre escapa. En su camino traza un plan increíble, según el cual organizaría a sus fieles, provocaría una revuelta y se apoderaría de Nueva Orleans. Se marcha por el lecho de un río y en su camino encuentra a un hombre que marcha a caballo. Lazarus Morel le cae encima al viajero, le arrebata el caballo y obliga al hombre a que camine. El hombre, que ya sabe lo que le sucederá, le pide que lo deje rezar y cae de rodillas. Lazarus Morel le descerraja un tiro en la nuca, le da vuelta y con un cuchillo lo abre en canal, le saca los intestinos, le quita las botas que le quedan de maravilla. En este cuento, la crueldad de Lazarus Morel está presente en todo momento. Juega con la esperanza de los esclavos que creen en él y a los que termina asesinando. Además se percibe una megalomanía en sus proyectos, los cuales son ambiciosos y no solo se contentan con obtener riquezas, sino que están destinados a someter a la mayor cantidad de hombres. La historia de el atroz redentor Lazarus Morel pertenece al libro llamado Historia Universal de la Infamia. En esta narración nos encontramos con el lenguaje culto y poético de un narrador que pinta las escenas con las frases precisas. No solo lo complementa con datos históricos, sino que además lo hace con una prosa fluida y literaria, lírica. Jorge Luis Borges fue un escritor argentino, escribió cuentos, ensayos y poesía. Sus conferencias y clases que dictó son auténticos documentos que revelan su pensamiento sobre la literatura. Muchas gracias por haber escuchado en De Todo Un Poco con Ray Zubiri en Radio WAP 96.9 FM. Síganme en mi canal de YouTube Delirium Juan Norberto Lerma. En Facebook me encuentran como Juan Norberto Lerma y en Twitter como Lerma Norberto. Muchas gracias y hasta la próxima lectura.